El texto que nos ocupa esta mañana para meditar en la palabra de Dios en la predicación se encuentra en el Salmo 19, los versículos del 7 al 14. Y la palabra de Dios dice así: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoríen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Como siempre, es una bendición una vez más meditar juntos en la palabra de nuestro Dios. Les invito a que mantengamos nuestras Biblias abiertas en el Salmo 19, en los versículos 7 al 14. Nezahualcóyotl, rey de Texcoco, fue el hombre más grande del México prehispánico. Fue un estratega y comandante militar más competente de sus días, un diplomático excepcional, un arquitecto y urbanista adelantado a su tiempo, un rey sabio y justo, y por si fuera poco, un monoteísta que intuyó a Dios en las densas tinieblas del paganismo. En uno de sus poemas, Nezahualcóyotl dice: «Nos enloquece el dador de la vida. No, en ninguna parte puede estar la casa del inventor de sí mismo. Dios, el Señor nuestro, por todas partes es invocado, por todas partes es también venerado. Se busca su gloria y su fama en la tierra. Él es quien inventa las cosas, Él es quien se inventa a sí mismo. Dios, por todas partes es invocado, por todas partes es también venerado. Se busca su gloria, su fama en la tierra. Nadie puede aquí, nadie puede ser amigo del dador de la vida. Solo es invocado, y a su lado, junto a Él, se puede vivir en la tierra». El rey poeta intuyó a Dios. Supo que alguien se movía en su entorno de obscuridad, pero reconoció que aunque se puede vivir a su lado, nadie puede ser su amigo. Aunque Dios nunca ha dejado al mundo sin testimonio de sí, como dice Pablo en Hechos 14, 16 al 17, Él se autorrevela más exactamente en las Escrituras. Otro rey poeta, quien 2 veces se presenta en este salmo como tu siervo, nos habla de 3 obras que la palabra divina realiza. Veamos cuáles son. En primer lugar, nos dice lo que la palabra de Dios hace en la mente del siervo. Una convicción palpitaba en el salmista, y era que por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Salmo 33, 6. La primera parte del Salmo 19 da testimonio de Dios por medio de la creación, testimonio que habla de la gloria del Creador, aunque se trata ciertamente de un testimonio limitado. Nos dice que el Creador es grande, es sabio, poderoso, pero no nos dice quién es, ni cuál es tampoco su voluntad. El reverendo August Thuluck, un expanteísta alemán, lo advirtió claramente cuando dijo: «Aunque todos los predicadores de la tierra callasen y toda boca humana cesase de publicar la gloria de Dios, los cielos arriba nunca cesarían de declarar y proclamar su majestad y gloria. Aunque la naturaleza se mantuviera en silencio cuando el sol en su gloria alcanza el cenit en el cielo azul, aunque el mundo guardara silencio festivo cuando las estrellas brillan en la noche, con todo el salmista dice que hablan. Sí, un silencio santo que es un hablar siempre que haya un oído para escucharlo». En otras palabras, Thuluck dijo que el testimonio de la creación solo será evidente para el oído que lo quiera oír y el ojo que lo quiera ver. Tal vez por eso los autores sagrados nunca intentaron probar la existencia de Dios apelando a la creación. Dietrich Bonhoeffer decía sobre el asunto:
Las Escrituras proclaman a Dios como el creador de los cielos y la tierra. Muchos salmos nos llaman a traer a Dios honor, alabanza y acción de gracias. Sin embargo, no hay un solo salmo que hable únicamente de la creación. Siempre es Dios quien se ha autorrevelado en la palabra, quien debe ser reconocido como creador del mundo, porque Dios nos ha hablado, porque su nombre nos ha sido revelado. Podemos creer en Él como creador. De lo contrario, no podríamos conocerlo en absoluto. Pero, empezando con la valoración de nuestro texto, sin un saludo siquiera, sin más preámbulos, el versículo 7 del Salmo 19 dice: la ley del Señor es perfecta. Hace algo parecido a lo que hace el relato de la creación. Principia de manera abrupta, de la manera de la que alguien dijo, con una profunda simplicidad, abre la puerta de golpe y nos confronta con el anuncio totalmente provisto de adornos. Lamentablemente para algunos cristianos, la sola mención de la palabra ley enciende un foco rojo. Algunas iglesias declaran el Nuevo Testamento como norma única de fe, mientras otras se niegan a usar instrumentos musicales en el servicio, argumentando que no son mencionados en el Nuevo Testamento. Creen que la ley representa, entre comillas, un pasado superado, una propuesta soteriológica contraria a la de la salvación por fe. Pero al margen de que este es un falso debate, es un falso dilema, el Señor Jesús sigue diciendo que ni una jota ni una tilde de la ley pasarán sin que se cumpla, Mateo 5, 17 y 18. Y por lo mismo, Bonhoeffer, un luterano de pura cepa, hijo espiritual de sola gracia y discípulo y maestro de sola fide, dijo algo sobre la ley. Los Salmos 1, 19 y 119, que de manera especial hacen de la ley objeto de acción de gracias, alabanza y petición, desean ante todo dejarnos claro la bendición de la ley. Entonces, por ley debe entenderse todo acto redentor de Dios y la dirección de una nueva vida en obediencia. El gozo en la ley, en los mandamientos de Dios, nos llena cuando Dios ha dado a nuestra vida la gran transformación que viene por medio de Jesucristo. Esta afirmación no es una mera especulación de Bonhoeffer. Ya San Pablo había dicho, refiriéndose concretamente al Antiguo Testamento, que toda escritura es inspirada y útil, 2 Timoteo 2, 16 y 17, y el profeta Isaías usó ambos términos como intercambiables en el capítulo 1, versículo 10 de su profecía, cuando dice: oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios. A pesar de su hermosura y de su exactitud casi paulina, algunos expertos afirman que el Salmo 19 es producto de dos plumas o de dos tiempos. Una objeción que se ha planteado a su unidad es la ausencia de transición entre la primera y segunda parte del Salmo, pero dicha transición existe. En la primera parte se utiliza el nombre Dios, el nombre Él en hebreo, y en la segunda el nombre inefable, Adonai. La voz de la naturaleza nos habla pues de Dios, mientras que la voz de las Escrituras nos habla del Señor, el Dios del pacto. C.S. Lewis, quien consideraba este salmo uno de los más hermosos de la historia, dijo sobre su singularidad: la mayoría de los lectores recordarán su estructura. 6 versículos sobre la naturaleza, 5 sobre la ley y 4 sobre la oración personal. Sus palabras no proporcionan ninguna conexión lógica entre la primera y segunda parte, entre el primer y segundo movimiento. De esta manera su técnica se asemeja a la poesía más moderna. El salmista principia afirmando que la ley del Señor es perfecta, y lo dice obviamente porque Dios es perfecto. A diferencia del hombre que puede decir una cosa y hacer otra, la palabra divina es la expresión misma del ser y los hechos de Dios. Si las palabras son el mejor espejo del alma del hombre, las Escrituras son el mejor espejo de la perfección de Dios. No hay contradicción entre lo que Él es y lo que dice o hace. Él no puede contradecirse, decía San Pablo en 2 Timoteo 2:13. Si la palabra proviene de Dios, refleja su perfección, fidelidad, rectitud, pureza y veracidad. Los atributos de la palabra divina son atributos de su autor. Por tanto,
jamás podremos acusar al salmista de bibliolatría, de adorar la Escritura, como algunos se han atrevido a hacer basados en este salmo y en el Salmo 119. Pero David jamás idolatró la palabra. La ley es del Señor, el testimonio es del Señor, el precepto es del Señor, los mandamientos son del Señor, el temor es del Señor, los juicios son del Señor. 6 menciones del nombre inefable en tan solo 3 versículos. El autor no utilizó, pues, simples sinónimos para engalanar su obra. Al decir esto, recuerdo a don Leoncio Veguilla, director del Seminario de La Habana, quien comentaba de un amigo suyo, poeta, que escribía poemas en donde hablaba de Cristo haciendo palomas de barro y al soplarles las palomas iban volando. El hermano Veguilla le dijo: chico, pero eso no lo dice la Biblia. Y el hombre le respondió: yo lo sé, chico, pero se oye muy bonito. Esto no es lo que el autor del Salmo 119 hizo. Cada palabra usada y su respectiva consecuencia cifra convicciones que sostienen al siervo. Matthew Henry la resumió diciendo: la ley del Señor es perfecta, perfectamente libre de corrupción, perfectamente llena de todo bien. Nada se le puede añadir, nada se le debe quitar. Sirve para restaurar o animar, para convertir el alma, para hacer volver al hombre en sí, para hacerlo volver a Dios, para hacerlo volver al deber. El testimonio del Señor es fiel, es fiable, seguro, duradero, fundamento indestructible de consuelos verdaderos y base segura de esperanzas confortantes y duraderas, incluso al sencillo, al humilde analfabeto, con tal que esté consciente de su propia simpleza y esté dispuesto a dejarse enseñar, le puede hacer sabio. Los mandamientos del Señor son rectos, exactamente acordes a las eternas normas del bien y del mal, porque son rectos, su observancia alegra el corazón. El precepto del Señor es puro, como la luz sin mezcla de tinieblas. Lo que Dios prescribe nos dirige en el camino del deber, alumbrando así nuestros ojos. El temor del Señor es limpio, es respeto confiado con el que la palabra de Dios nutre a sus hijos. Es puro y por tanto incorruptible, pues emana de la voluntad de Dios para que el hombre limpie con él su camino. Los juicios del Señor son verdad, pues lo que Dios quiere se ajusta siempre a la verdad. Bien decía el apóstol San Pablo en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay una segunda enseñanza en este pasaje. Nos dice lo que la palabra de Dios hace en el corazón del siervo. Hablando sobre su propia palabra, Dios dijo por medio del profeta Isaías: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Isaías 55, del 10 al 11. La palabra de Dios es fructífera, produce cuando menos 2 efectos en el alma redimida. Produce deseo y produce deleite, un verdadero círculo virtuoso, pues cuanto más nos deleitamos en la palabra, más la deseamos. Lo deseable de la palabra del Señor puede compararse con lo codiciable que el oro resulta al avaro, le genera un deseo insaciable. Deseable aquí es el mismo término usado en Génesis 2:9 para hablar de todo árbol delicioso y bueno para comer. Deseable a la vista y bueno para comer en Génesis equivale a deseable y dulce en el Salmo 19. Pero ¿en qué sentido la palabra de Dios es más deseable que el oro? Abraham ibn Ezra, un rabino judeo-español de la Edad Media, responde: la ley sobrepasa todos los lujos de la tierra. Los hombres desean oro y piedras preciosas porque son duraderos y su valor inalterable. Pero el hombre no puede llevar el oro a la tumba, mientras que la sabiduría de la ley lo acompañará en este mundo y en el venidero. Es evidente que el canto va increciendo.
aumenta de volumen e intensidad, cosa de la que con su típica agudeza Carlos Spurgeon dice: la metáfora consigue fuerza por la manera como es presentada. Oro afinado, mucho oro afinado. Es bueno, es mejor, es el mejor. Y respecto a la figura de la miel, debemos reconocer que es elocuente por ella misma. La primera edición de la traducción de Casiodoro de Reina, la llamada Biblia del Oso, tiene impresa la imagen de un oso intentando alcanzar un panal colgado en un árbol, una clara alusión a este salmo. Sin embargo, para quien no es tan goloso con la miel como lo eran los hombres de la antigüedad, dulce más que miel puede sonar poco convincente. No somos tan golosos como ellos simplemente porque contamos con el azúcar. Demasiado azúcar, por cierto. Así que si tenemos problemas con la miel, en su lugar podremos decir, como C.S. Lewis, como agua de montaña, como aire puro después de un calabozo, como cordura después de una pesadilla. Pero existe un marco sombrío en el que podemos entender mejor la dulzura de la ley. En la antigüedad bíblica, los judíos vivían rodeados de pueblos paganos emparentados con ellos que practicaban la prostitución ritual, la sodomía sagrada y los sacrificios humanos, especialmente el sacrificio de sus propios niños arrojados al fuego. Evidentemente, estas formas de paganismo fueron atractivas para algunos en Israel, pero cuando un israelita sensato veía estas cosas, podía comprobar la hermosura de la ley. La ley de Dios tiene como objeto la vida, dice Deuteronomio 30:15, algo que la hace especialmente pertinente en la actual cultura de muerte. ¿Cuánta razón tenía C.S. Lewis cuando dijo: el orden de la mente divina encarnado en la ley divina es hermoso? ¿Qué debería ser un hombre sino intentar reproducirlo en la medida en que es posible en la vida diaria? Su deleite está en los estatutos de Dios, Salmo 16. Estudiarlo es como encontrar un tesoro, Salmo 15. Le afecta como la música, son sus canciones, Salmo 54. Saben a miel, Salmo 19. Son mejores que la plata y el oro, Salmo 72. A medida que se abren más y más los ojos, se descubre más y más en ellos, y esto provoca asombro, Salmo 18. Esto no es mojigatería, ni siquiera escrupulosidad. Es el lenguaje de un hombre arrebatado por una belleza moral. Si no podemos captar su experiencia, nos la estamos perdiendo. Y es que no podemos siquiera imaginar el encanto que la palabra de Dios produce en el corazón llamado a la redención. Recuerdo el testimonio de conversión de un musulmán. El hombre tenía un amigo cristiano quien lo retó a leer la Biblia mientras el cristiano leía el Corán. Tiempo después, el musulmán se quejó ante el cristiano diciéndole que había hecho trampa, pues dijo él sabía lo que la Biblia haría en su corazón, lo llevaría a Cristo, mientras que el Corán no llevó al cristiano muy lejos. En síntesis, la palabra de Dios es dulce y deseable porque tiene en él la fuente de sus perfecciones. Refleja la dulzura de su carácter. Por esa razón, Agustín de Hipona, el pensador más grande de la antigüedad cristiana, dijo: «Oh Salvador mío, fuente inagotable de dulzura y de bondad, que no piense yo más que en ti. Cuando al mismo tiempo se te ama junto a otras cosas, ya no se te ama, oh Dios mío, con amor verdadero. Oh amor lleno de dulzura, dulzura lleno de amor, amor exento de penas y seguido de infinidad de placeres, amor tan puro y tan sincero que subsiste todos los siglos, amor cuyo ardor nada puede enfriar o apagar. Que me vea yo abrazado en tus divinas llamas, de manera que no sienta ya más que aquellos torrentes de dulzura, de placer, de delicias, de alegría, pero una alegría enteramente justa, enteramente pura, santa y seguida de aquella perfecta paz que solo proviene de ti. Que sea yo abrazado en las llamas de aquel amor, oh Dios mío, con todo el afecto de mi corazón y de mi alma. No quiero, bien mío, no quiero en lo sucesivo más amor que el tuyo». Hay una tercera y última enseñanza. El Salmo 19 nos dice lo que la palabra de Dios produce en la vida del siervo.
Como señalamos anteriormente, C.S. Lewis dijo: considero este poema el más grande del Salterio y una de las mejores letras del mundo. La palabra de Dios es hermosa, pero no fue revelada para la contemplación. Su propósito no es generar fascinación o placer, aunque ciertamente es fascinante y nos deleita con su encanto. Su propósito no es ese. Su propósito es dar testimonio del Señor y su voluntad. Digo esto porque se echa mano de la Biblia para casi cualquier fin errado, incluso de buena fe. En alguna ocasión dije que, entre comillas, espiando un canal católico de televisión, escuché un predicador que hablaba sobre la Biblia. El hombre dijo: hacemos nichos en las paredes para las imágenes y las colocamos allí. No digo que esté mal, pero ¿qué de la palabra de Dios? ¿Por qué no hacemos también un nicho para la palabra de Dios? Cuando escuché esto no pude evitar decir: Dios mío, si iba tan bien, ¿cómo terminó diciendo eso? Pero hay también en nuestro mundo evangélico quien utiliza la Biblia como pretexto de prácticas y opiniones a las que pudiéramos llamar, entre comillas, singulares. También hay quien se acerca a la Biblia, especialmente a los Salmos, buscando una tableta de Prozac o una píldora de diazepam. El reverendo Martin Lloyd-Jones, un ministro a quien sus amigos apodaban el doctor, porque era médico, decía sobre esta intención: hay muchas personas que usan los salmos como drogas. Dicen que en tiempo de ansiedad o perplejidad encuentran que es bueno leer alguno de ellos. Se encuentra tanta paz. Su lenguaje es tan dulce. Leer Jehová es mi pastor y nada me faltará produce un afecto psicológico y nos pone en un agradable estado mental de paz, de manera que nos quedamos dormidos sin darnos cuenta. Es un buen tratamiento psicológico. Pero como hemos dicho, el propósito de las Escrituras es otro. Es revelar la voluntad de Dios, voluntad que debe encarnarse necesariamente en una forma de vida. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que mira su cara en un espejo y cuando se va se olvida de cómo era. Pero el que pone atención en la ley perfecta de la libertad y sigue en ella sin olvidar lo que ha oído y hace lo que dice, será dichoso en lo que hace, dice el apóstol Santiago en su carta en el capítulo 1, versículos 23 al 25. Doctrina y vida son combustible y fuego, no agua y aceite. La incendiaria combinación de precisión doctrinal y el poder de la experiencia crean una explosión llamada vida cristiana. Como Martin Lloyd-Jones decía, la vida cristiana es doctrina en llamas. Pero regresando a nuestro texto, a partir del versículo 11 el Salmo adquiere un tono intimista. Hablando en primera persona, el autor dice: tu siervo, líbrame de los errores que me son ocultos. Preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estará limpio de gran rebelión. La partícula concesiva gam, también, a la que Reina Valera 60 traduce como además, introduce ahora una paradoja inesperada. La ley es perfecta, pero yo no. La ley ilumina, pero hay muchas cosas que me son ocultas. Aprecio y saboreo la ley, pero no logro cumplirla. Y de repente el fiel se dirige a Dios usando el humilde título de tu siervo, expresando así su sujeción a la autoridad divina. Pero en medio de todas estas cosas el salmista advierte un peligro latente, la amenaza de la soberbia. Soberbia, la palabra hebrea sadón, cifra esa arrogancia, insolencia o presunción que en el antiguo Israel era causal de la pena de muerte. El libro de Deuteronomio capítulo 17 versículo 12 dice: y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante del Señor tu Dios, o al juez, el tal morirá y quitarás el mal en medio de Israel. Cifra el pecado deliberado, a la mentirosa presunción del pseudo profeta, la soberbia de quien se jacta de su presunta condición de intocable, como dice Jeremías 49:16.
y es que desde que heredamos la pretensión de ser como dioses, Génesis 3:5, la arrogancia es una fiera agazapada en el corazón de cada hijo de Adán, incluso por cosas buenas como la inteligencia, la belleza, la aptitud física o la bendición de una buena educación. Por eso Malcolm Muggeridge, un intelectual inglés, dijo: la educación, el gran abracadabra y fraude de todos los tiempos, pretende prepararnos para la vida y se prescribe como la panacea universal para todos los males, desde la delincuencia juvenil hasta el envejecimiento prematuro. En su mayor parte solo sirve para incrementar la estupidez, inflar la arrogancia, promover la incredulidad y dejar a los que le están sujetos a merced de los lavacerebros que tienen la prensa, la radio y la televisión a su disposición. Esto lo dijo un hombre letrado, contra la presunción, no contra la educación, la ignorancia y sobre todo la ignorancia optativa no es ninguna virtud. Obviamente el peligro de la arrogancia no se limita, entre comillas, al mundo secular. Es incluso más evidente y ciertamente más grave en la esfera espiritual. C.S. Lewis diría al respecto: a veces uno se alegra de no ser un gran teólogo porque uno podría confundirlo fácilmente con ser un buen cristiano. En comparación, las tentaciones a las que está expuesto un gran filólogo, un gran químico, son triviales. Cuando el tema es sagrado, el hombre orgulloso e inteligente puede llegar a pensar que los ajenos no solo son inferiores a él en capacidad, sino que a los ojos de Dios son lo que dijeron los sacerdotes en Juan 7:49. Toda esta chusma que no es experta en la Torá es maldita. Y en la medida que aumente el orgullo, el tema o el estudio que confiere tal privilegio se volverá cada vez más complicado. La lista de prohibiciones aumentará hasta que pasar un solo día sin un supuesto pecado se convierta en un elaborado baile de pasos, y este horrible red engendra justicia propia en algunos y ansiedad inquietante en otros, mientras que los asuntos más importantes de la ley, la justicia misma, se reduce a insignificancias bajo toda esa maleza, de modo que los legalistas terminan colando el mosquito y tragando el camello. El salmista sabía que la sujeción a la palabra divina materializaba su propia integridad. Finalmente David exaltó al libro de la creación y al libro de la revelación. Eleva ahora una oración para que sus palabras y sus meditaciones sean aceptables delante de Dios, su roca y redentor. David rogaba humildemente a Dios que aceptara sus palabras y afectos, pues si estos no son aceptables a Dios, ¿de qué aprovecharán? Y si no son aceptables al Señor o agradables al Señor, testificarán también contra nosotros. Como conclusión, con cuánta elocuencia dice Matthew Henry: 2 libros excelentes hay que el gran Dios ha publicado para instrucción y educación de los hombres. De los 2 trata este salmo y recomienda el estudio diligente de ambos: el libro de la creación, en el que fácilmente podemos leer del poder y la deidad del Creador, y el libro de la revelación o la escritura, que nos da a conocer la voluntad de Dios en cuanto a nuestro deber. El salmista nos muestra la excelencia y la utilidad de este segundo libro y nos enseña el modo en que podemos aprovecharlo. Tristemente, en el norte de África hay nuevas comunidades de seguidores del Mesías, como ellos prefieren llamarse, formadas por conversos del Islam que no leen el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla de Israel, un nombre manchado para ellos por asociación. Pero actúan como quien encuentra 2 lingotes de oro y se lleva solo uno. Por razones diferentes, en el llamado mundo cristiano, entre comillas, algunos mutilan también la Biblia optando por una u otra de sus partes, abrazando una y rechazando a la otra. Pero la Escritura sigue siendo una sola. Su utilidad sigue vigente. Estaba en lo cierto quien dijo: la ley es razonable, no teme dar razones, y educa al inexperto sin dejarlo en su ignorancia.
La ley es lúcida, no exige obediencia ciega, sino que ilumina los ojos. La ley da alegría interna y no es carga insoportable. De modo que este salmo debe llevarnos cuando menos a dos conclusiones, una conceptual y otra personal. Sobre la primera, para los cristianos evangélicos, la Biblia es norma suprema de fe y práctica. John MacArthur dice al respecto: el principio de la reforma de sola escritura tiene que ver con la suficiencia de las escrituras como nuestra autoridad suprema en asuntos espirituales. Significa que toda la verdad necesaria para la salvación y la vida espiritual se enseña explícita o implícitamente en las Escrituras. No significa que toda verdad de todo tipo se encuentra en las Escrituras. Ellas no nos dicen nada sobre el ADN, la gramática china o la aeronáutica. Pero en el terreno de la fe, la Escritura es la palabra más segura, por encima de cualquier otra verdad en su autoridad y certeza. Es más segura, dice el apóstol San Pedro, que los datos que recopilamos de primera mano por experiencia propia o por los sentidos, según de Pedro 1:19. Por tanto, la Escritura es la autoridad más alta y suprema sobre cualquier asunto del que habla. La segunda conclusión a la que debemos llegar es personal. Se cifra en nuestra relación con la propia palabra de Dios. El reverendo Martin Luther King decía que para un cristiano no hay mejor desayuno que un pedazo de Biblia cruda. Si usted no lee su Biblia, ¿qué le puedo decir? Voy a tratar de ser positivo. Déjeme felicitarlo, porque cuando la lea, descubrirá que Dios le tenía guardada una gran bendición. Así que leámosla para ser sabios, creámosla para ser salvos, practiquémosla para ser santos. Contiene luz para dirigirnos, alimento para sostenernos y consuelo para alentarnos. Es el mapa del viajero, la brújula del piloto, la espada del soldado, el itinerario del cristiano. Aquí se restablece el paraíso, los cielos son abiertos y las puertas del infierno son reveladas. Cristo es su gran tema, nuestro bien su diseño y la gloria de Dios su finalidad. Leámosla lentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria, un río de placer. Recompensará la labor más grande y condenará a los que menosprecien su contenido sagrado. Es el libro de los libros, el libro de Dios, la revelación de Dios a la humanidad. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre, porque nos permites venir a tu palabra, edificarnos en ella, en el entendimiento de que tu palabra no fue revelada para la contemplación, para lo lúdico, para lo estético, sino para ponerla por obra. Permítenos hacerlo, en el nombre de Cristo. Amén.